Al momento, quien conduce este tramo de la sesión 667 es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Solórzano. Solórzano. Así es, César Solórzano. Vamos a escuchar al asambleísta Patricio Donoso. Porque no tienes razón. Y segundo, no voy a dar discursos politiqueros. Lo que voy a decir con absoluta franqueza es que hay que ordenar la casa. Lo que voy a decir con absoluta franqueza es que hay que establecer lo que se denomina estabilidad fiscal. Ayudar para que exista ahorro público en este país. Tenemos que corregir, mejorar, por supuesto, la redacción del proyecto de ley que estamos tratando. Pero tampoco podemos aceptar que se hable de un archivo, peor todavía que pase por Ministerio de la Ley. Ambos caminos serían irresponsables. Y digo irresponsables porque es evidente que el Ecuador no ha mostrado mayor seriedad frente al mundo. Y como decía en mi intervención de ayer, presidente y colegas legisladores, necesitamos mostrarnos serios ante el mundo para que precisamente vengan los fondos externos a una economía golpeada como la nuestra. Una economía que no puede en este momento recibir valores por exportación de petróleo, nuestra principal riqueza física al menos. Primero porque el costo o la venta, el valor de venta del barril de petróleo es negativo. Y segundo porque extraer el petróleo más bien nos cuesta y duro. Algunos dicen $11, no lo sé, no soy experto. Segundo, porque no hay los fondos de ahorro y contingencia y otros que Luis Pachala relató con absoluta verdad, con absoluta objetividad. Se desmanteló el FEIDEC, recordarán ustedes. Se eliminó el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia. No existen ahorros en el Ecuador. No hay ingresos a la economía. La caja fiscal está chira. Por tanto, necesitamos de ayuda externa. Pero para ello, y yo sí trato de ser objetivo, tenemos que aprobar una ley con los cambios que menester, que signifique generar seriedad, sostenibilidad fiscal, ahorro público, buen manejo de la cosa pública, sin duda alguna. Para ello, apoyé yo en la comisión que bajase del 15% al 5% la capacidad discrecional que pueda tener el gobierno para mover el presupuesto general del Estado. Apoyé que hay que priorizar los programas y proyectos de inversión, sin duda alguna. Que existan proformas institucionales con techos, a fin de que se deje de gastar en cosas que no son necesarias. Cuando la economía está golpeada, hay que ser muy objetivos en el gasto, tanto en el monto cuanto en la calidad del gasto. Contingencias presupuestarias son claves. Por eso es que estoy de acuerdo con la creación de un fondo para riesgos fiscales. Y creo que hubo consenso o bastante opinión favorable en la Comisión del Régimen Económico. Como también estoy de acuerdo en la creación de un fondo de estabilización sobre los ingresos de explotación de recursos no renovables. Petróleo, minería. A propósito, pido al presidente Litardo que en las próximas semanas pudiese poner en el orden del día el tratamiento del proyecto de mi autoría referente a la minería a fin de generar certezas en ese campo que lo requerimos. Voy a explicar algo en contados segundos de por qué hay, obviamente, contradicción en algunos de los artículos conforme reza el informe. Pero es que es obvio, porque en forma democrática decidimos votar artículo por artículo. Unos artículos tuvieron votación favorable, otros no alcanzaron aquella votación. Entonces, sí hay contradicción, pero es lo natural, pues esa es la democracia. Y no hay que rasgarse las vestiduras, colegas legisladores, porque exista contradicción. Estamos en primer debate, hay que corregir. Esto que estamos diciendo ahora va a ir a la comisión nuevamente para el tratamiento del segundo debate de la comisión y luego bajará nuevamente al plenario para el debate definitivo y la aprobación con un proyecto mejorado. Entonces, es obvio que haya contradicciones. Hay que tratar de que al final del día estas vayan poco a poco desapareciendo
con la participación democrática de todos, sin duda de todos. Hemos tenido, como bien dijo el presidente de la comisión, una muy buena cantidad de comparecencias de todos los sectores, con diferentes ópticas y formas de ver. Pero también se decía, y con claridad meridiana, y creo que Gabriela Larrati hizo relación a esto, de la poca inversión que existe, inversión extranjera me refiero en el Ecuador, porque la casa no está en orden, pues. Porque el gobierno anterior tuvo, creo que 13 reformas tributarias. Colombia y Perú sí recetan 9.000 millones de dólares el uno y 13.000 millones de dólares el otro en inversión extranjera. Bueno, antes de la pandemia, por supuesto. Y Chile creo que 21.000 o 22.000 millones de dólares. El Ecuador apenas 700 millones de dólares, porque la casa no está en orden. Entonces seamos sensatos. Cambiemos o reformemos los artículos que estén mal, ¿verdad? De perogrullo, pero así hay que actuar. Y produzcamos una buena ley con las correcciones que ha menester, porque necesitamos poner la casa en orden. Porque esta ley de ordenamiento a las finanzas públicas sí es necesaria. Y sí es urgente, es más. Creo que es urgente hace rato largo ya. Y para recibir inversión, y hoy, no solamente la inversión, sino ayuda internacional, hay que estar bien con los multilaterales de crédito. Los multilaterales de crédito a los países pobres nos prestan, precisamente porque estamos mal, al 2-3%. Por eso es que hay que acudir a los multilaterales de crédito sin hablar con ellos. Porque si juzgaríamos el monto del crédito, porcentualmente hablando, en virtud del riesgo país que está, me parece, en el 4.000, 5.000 puntos, significaría que los créditos vendrían al Ecuador con tasas del 20, 30, 40% o más. Entonces, seamos sensatos. Produzcamos el adquirir créditos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, a tasas del 1, 2, 3%, pues. Y no con el miramiento del riesgo país que hoy por hoy es alto. Por lo tanto, déjense de discursos demagógicos y seamos sensatos y ayudemos al Ecuador, a todos, ayudémonos todos a salir de esta grave crisis. Repito, la creación de un fondo de contingencia y de un fondo de estabilización es clave, pero claro, ese fondo de estabilización petrolera se va a fondear cuando podamos exportar petróleo a valores positivos. Y Dios mediante será después de que esta crisis de la pandemia pase, porque el petróleo, cuando el mundo vuelva a activarse, que algún rato será Dios mediante, el petróleo subirá y así sí, tenemos que tener la ley lista precisamente para que ese fondo se vaya nutriendo. Porque no hacerlo significaría volver a reunirnos para hacer otra ley, lo cual me parecería un error. Hay que ser precavidos, hay que ser precavidos. Bien, yo envié a la comisión de la cual formo parte el 25 de abril, me parece que fueron 11 o 12 recomendaciones. Algunas fueron tomadas, otras no. Repito, la votación se hizo artículo por artículo, lo cual es democrático, está bien. Pero claro, hay que ir afinando y para eso sirve este plenario y servirán las acciones con esas observaciones tanto a la comisión como el plenario definitivo que será, espero, y tiene que ser por supuesto antes del 15 de mayo. Con respecto a la realidad del seguro social de las Fuerzas Armadas en cuanto al seguro que ellos tienen y que nosotros tenemos a través del IES, yo creo, y alguien lo dijo, que la plata del Banco Central es de los depositantes, por lo tanto no es del Estado. Es de los trabajadores, es de los pensionistas, es de los jubilados. Los dineros de los GAT son de las ciudades, parroquias y provincias. Y el dinero del ISFOL, de los organismos de seguridad social, son de la policía y las Fuerzas Armadas. Y yo sí defiendo esa autonomía de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Seguro Social. Fue una legisladora tumurahuense en el periodo legislativo anterior, hace ya creo que 5 años, quien tuvo el error, se le escapó pues, de decir que el IES es una institución que le pertenece al Estado y no a los afiliados, pensionistas y jubilados. Nosotros defendemos esa autonomía, pero por supuesto tenemos que bregar porque el manejo de la cosa pública, el manejo de los fondos tenga sus límites, presupuestos programados, proformas institucionales con techo, bajar del 15 al 5% son posiciones positivas.
Finalmente, para no cansarles, porque se ha dicho y se dirá más todavía, estoy seguro que tiene sensatez establecer techos de la deuda. Sin duda, sin duda. Este gobierno dijo al inicio de su acción hace 3 años que la deuda estaba en, me parece, 65.000 millones de dólares. Una locura. Y que, por supuesto, había que hacer algo al respecto. Hagámoslo. Pues primero, promulgar Minuto, una, asambleísta. ojalá para el ejercicio económico posterior. Las reglas fiscales hay que establecerlas en esta ley, que es muy importante, con las correcciones que ha menester. Límites de endeudamiento público, sin duda alguna. Autonomía del IES, del ISPOL y de los organismos de seguridad de las Fuerzas Armadas, sin duda. De los GATS, sin duda. Lo que voy a decir lo he dicho en muchas ocasiones. En el gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano, el 26 de noviembre del 2000, ya son 19 años, y van a ser 20 el próximo noviembre, se hizo una consulta popular que ganó con más del 70% inherente a las autonomías. Y yo soy de los que brego, quiteño como soy, que esas autonomías tienen que ser reales. De tal manera que los discursos contrarios, más allá de virulentos y con gritos y con estentores absurdos, creo que tenemos que respetar. Yo he respetado siempre la opinión de todos, sin duda alguna, exijo que se respete la mía. Como decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero daría la vida por el derecho que tienes de expresarte en forma diferente, pero sin levantar la voz, hablando sensatamente. Finalmente, presidente y colegas legisladores, yo sí creo que hay que establecer temas inherentes al seguro petrolero. Por supuesto, no ahora en cuanto a aplicar, imposible, no estamos exportando. Asambleísta, ha concluido su tiempo. 30 segundos, por favor, señor vicepresidente, en ejercicio de la presidencia. Pero hay que establecer en la ley una forma, ojalá lo redactemos acertadamente, para que exista el seguro petrolero. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores. A usted